Bueno, arratsaldeon, vamos a dar comienzo hoy a la sesión del curso de Derechos Humanos. Como sabéis, procuramos, teniendo en cuenta que es un curso que está subvencionado por el Ayuntamiento de San Sebastián, procuramos que haya alguna sesión abierta al público en general. Así que además de los tradicionales estudiantes que estáis aquí siguiendo intensamente este curso, pues bienvenidos todos los que os habéis incorporado a la sesión de hoy. Hoy contamos con la presencia de Jesús Generelo. Jesús es un activista dentro del mundo del movimiento LGTBI desde hace varias décadas. Prácticamente se ha dedicado en cuerpo y alma al tema. Es periodista de profesión, pero se puede decir que ha dedicado más tiempo a esto que a su actividad profesional. En estos momentos es asesor de la Dirección de Igualdad del Gobierno español. En estos momentos, por eso tiene una visión muy cercana de las dos leyes que se están tramitando ahora mismo, la Ley de Igualdad y la Ley Trans, que son temas bastante complejos. Seguramente no, hemos estado comentando antes que por su procedencia del mundo del activismo se encuentra con algunos problemas a la hora de defender ciertas posturas que no encajan bien con la postura que oficialmente se mantiene desde el Gobierno. Y por eso pues, le quiero agradecer especialmente que estoy aquí, porque no es una posición fácil. Quizás es más fácil las críticas abiertas desde el activismo, pero también es verdad que solamente estando dentro es como se pueden cambiar las cosas. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es un lujo tenerlo hoy con nosotros. Y bueno, pues Jesús, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. No, el lujo es para mí estar aquí. Os agradezco muchísimo, de verdad, la invitación. Venir a San Sebastián para mí siempre es un placer, pero si es además para hablar de derechos LGTBI, pues ya es doble placer. Muchísimas gracias también a todas las personas asistentes y a quienes nos veáis online. Bueno, pues el título de la conferencia era el estado de la cuestión de los derechos LGTBI. Esto es algo muy, muy amplio y vamos a ver cómo lo encuadramos en un poco rato. Para dejar tiempo, sí que me gustaría mucho más que conversáramos, que me hicierais preguntas y que viera por saber por dónde están vuestros intereses. Tampoco sé muy bien qué nivel de conocimiento tenéis del tema, con lo cual no sé si me perdonaréis si soy muy obvio algunas veces o a lo mejor demasiado específico y os aburre, pero bueno, intentaré hacer una cosa intermedia. Efectivamente, mi currículum es un currículum de activismo LGTBI, es decir, yo he venido siempre de la reivindicación, de exigir los máximos, porque son máximos de derechos humanos, de dignidad de las personas y nunca he entendido muy bien por qué las administraciones, los poderes públicos, pues no estaban a las alturas de lo que se esperaba para cuestiones básicas que afectan a la vida diaria, cotidiana de las personas. Ahora, desde hace un año, pues como ha dicho Juan, efectivamente estoy en el mundo de la administración, estoy en el Ministerio de Igualdad y estoy conociendo un poco el otro lado. Entonces, lo que os voy a contar hoy es un poco producto de este momento de cruce de caminos en los que sigo teniendo la mentalidad del activista, pero empiezo a entender, por lo menos a comprender algunos de los problemas que llevan a que los derechos LGTBI no estén en pleno desarrollo en la España de 2021. Entonces, bueno, voy a intentar dar una visión de qué son exactamente, en concreto, qué son y hasta dónde llega el alcance de los derechos LGTBI, derechos humanos que están siendo permanentemente vulnerados. Os lo adelanto ya, os hago un spoiler previo, por activa y por pasiva, incluso en España. Además, aparte de que España efectivamente se habla de ella como un paraíso para la diversidad sexual, y desde luego, comparativamente con otras partes del mundo, pues sí lo es, pero eso no quiere decir que aquí estemos en el mejor de los mundos posibles. Y creo que es muy importante saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de derechos LGTBI, porque si queremos realmente alcanzarlos tenemos que saber lo que significan y cuáles son los impedimentos que tenemos para alcanzar esos derechos o para acabar con una discriminación histórica. Esta va a ser la manera que comprendamos realmente, y esa es una de las luchas que tengo yo ahora en la Administración, que se entienda realmente de qué hablamos cuando hablamos de derechos LGTBI. Porque muchas veces se ponen en el cajón desastre de las políticas de igualdad de trato
y muchas veces queda, pues como sucede a la realidad LGTBI, totalmente invisibilizada y carente de un sentido real. Esto es un poco el recorrido que vamos a hacer en la charla de esta tarde. El sistema patriarcal sobre el que se asienta nuestra cultura, nuestra sociedad, es un sistema sociopolítico, económico, cultural, que está basado en la distinción de dos sexos. Es un sistema binarista en el que hay dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, y que además no son sexos igualitarios. Evidentemente hay una jerarquización, es decir, el sexo masculino es el prioritario, es el que marca la categoría de las cuestiones. Si son asignadas a lo masculino es lo bueno, si son asignadas a lo femenino es lo como poco menos bueno. Cualquier acción, persona que rompa esta jerarquía es puesta en cuestión por el sistema, es puesta en cuestión o penalizada. Es decir, un hombre que se acerca a lo femenino por lo que sea, por su orientación sexual, por su expresión de género, etcétera, etcétera, es un hombre que va a estar penalizado. Una mujer que se salga del sistema de jerarquización, pues porque ama a otras mujeres y por lo tanto se sale de las políticas del deseo de un sistema patriarcal, pues también va a estar penalizada. El sistema patriarcal se asienta también sobre el heterocentrismo y sobre la presunción de heterosexualidad y de cisexualidad. Todo esto la cultura lo ha ido creando y recreando a través de una serie de mitologías, de narrativas, de relatos, que son las que han ido interpretando este sistema cis-heteropatriarcal y al mismo tiempo construyéndolo. Desde el mismo origen de la humanidad, tal como se interpreta el origen de la humanidad, tenemos ya el Génesis de dónde surge Adán y dónde surge Eva. Adán es el ser creado a imagen y semejanza de Dios y Eva es el ser creado a partir del hombre, que es la imagen y semejanza de Dios. Además, la figura de Eva en la mitología judeocristiana es una figura sospechosa, que es la que además hace caer en el pecado al hombre. Y bueno, pues esto es un poco la mitología con la que nos vamos construyendo nuestra creencia de cómo funciona el mundo, de cómo es el sistema en el que es un sistema de pensamiento, o sea, no simplemente un sistema sociopolítico-cultural, es que es el sistema con el que realmente pensamos. Luego están todos los relatos bíblicos en los que cualquier aparición de cualquier disidencia sexual está penalizada, y tenemos la destrucción de Sodoma, las condenas bárbaras del Levítico a hombre que yace con varón, o sea, varón que yace con varón, etcétera, etcétera, con las que se ha ido construyendo una vez acabado el Imperio Romano. Esto es la cultura judeocristiana, no ha sido siempre así. Las culturas grecoclásicas no tenían esta construcción, sí eran culturas tremendamente machistas, la mujer prácticamente no existía, no tenía ciudadanía, pero no existía la misma obligatoriedad de conductas asignadas al sexo. Es decir, antes no he mencionado que el ser hombre y ser mujer, ser del sexo masculino, ser del sexo femenino, lleva incorporado automáticamente una orientación sexual y unas prácticas sexuales. Cualquier cruce y una identidad de género determinada. Es decir, y todo esto está asignado exclusivamente por la genitalidad. Es decir, en el momento en el que naces, se te asigna un sexo por la visión de tus genitales. Y a partir de allí ya eres de un sexo determinado, ya tienes una orientación determinada, eso te lleva a tener una serie de prácticas y de sentimientos obligatorios en una sola dirección, y todo lo que se sale de allí pues va a estar cuestionado. Al menos a partir de eso
que el cristianismo genera el sistema de pensamiento en el que ahora nos encontramos. Las narrativas no son solo religiosas las que marcan la estructura cis-heteropatriarcal. Las narrativas sobre el amor romántico, que son las que son prácticamente todos los relatos que construyen nuestra cultura, están basados en la división de los sexos y una división en un solo sentido. Todo esto es cómo nos construimos a nosotras mismas desde que nacemos hasta... es decir, los relatos con los que aprendemos a leer son este tipo de relatos. Los relatos con los que aprendemos a configurar nuestro pensamiento y nuestro lenguaje están hechos a base de este tipo de relatos. Y de ahí viene, por ejemplo, esta frase que sacamos de una investigación que hicimos en unas escuelas de Madrid, en la que un alumno de 14 años te decía: despreciar a los maricones te hace más macho. Es decir, un niño ya sabe perfectamente cuál es el lugar que ocupan los hombres, cuál es el lugar que ocupan las mujeres y cuál es el lugar que ocupa quienes se salgan de esta jerarquía, incluso no sabiéndolo, porque a lo mejor los maricones a los que desprecian ni siquiera saben que lo son, pero ya existe un sistema que más o menos te sitúa en una posición en el mundo. ¿Cuál ha sido la situación de las personas que podemos llamarlas LGTBI, que es más o menos el término que ahora está consensuado, pero que, bueno, que es un poco ahistórico, porque en la época medieval no existían, evidentemente, personas LGTBI. Existían prácticas sodomíticas que estaban penalizadas por la Inquisición, que se terminaba en la hoguera, o empalados, o con torturas horrorosas por separarte de estas conductas jerarquizadas y perfectamente establecidas de las que hablábamos antes. En el siglo XIX hay un cambio y las personas disidentes sexualmente empiezan a ser consideradas por el mundo de la medicina como enfermas. Esto es un gran adelanto porque a partir de ese momento ya no somos pecadoras, ya no somos viciosas, sino que somos enfermas. Entonces somos personas que por lo menos necesitamos una atención que muchas veces es salir de la sartén para caer en el fuego, porque ya no vas en ocasiones a la cárcel o a las hogueras como antes, pero terminas en psiquiátricos con prácticas como el electroshock, las lobotomías, etcétera, etcétera. Una serie de prácticas psiquiátricas que se han ido utilizando a lo largo de décadas para reconvertir a las personas equivocadas, sexualmente equivocadas. Otro ejemplo del trato que han sufrido las personas LGTBI son los campos de concentración, con el famoso Triángulo Rosa. En España, durante el franquismo, hubo dos leyes que perseguían a las personas disidentes sexualmente, que fue la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social, que se mantuvo hasta el año 78, con una prohibición explícita de cualquier comportamiento. Se definía como homosexual, pero ahí estaba incorporado cualquier cosa: la homosexualidad, la transexualidad, cualquier comportamiento, rasgo de travestismo, etcétera, etcétera. La condena religiosa, si bien durante la transición hemos ido avanzando, se acabó con la penalización de la ley de peligrosidad social, se continuó con el escándalo público. Durante bien entrados los 80 todavía se detenía a gente en España por conducta de escándalo público, que podía ser un beso de dos novias en la Puerta del Sol, como sucedió. Y yo creo que esto, no sé si Olga te acordarás, yo creo que esto fue ya bien entrado en los 90. Esto ya fue bien entrado en los 90. Todavía un beso en la calle de dos mujeres era motivo de ser llevadas a comisaría. La condena religiosa es algo que no ha terminado, o sea, no existe dentro de la Iglesia Católica y de la mayoría de las iglesias o religiones. No existe una aceptación, ni siquiera una mínima comprensión de que pueda existir
una forma de vivir la sexualidad pues diferente a esta que hemos hablado al principio. Y todo esto, claro, conlleva un estigma social porque estamos hablando de siglos y siglos de persecución, de penalización legal, de condena religiosa, de condena social, de condena familiar, de condena en todos los ámbitos, y llevamos 40 años de relativa permisividad, de 40 años de legalidad, o 50 ya a lo mejor ya estamos por los 40 y tantos de legalidad, y unos cuantos de aceptación de conceptos como, por ejemplo, la familia asociada a las relaciones homosexuales es algo que en realidad se sanciona en el 2005 en España con la ley que permite el matrimonio igualitario. Anteriormente se cuestionaba totalmente que fuera realmente una familia. De hecho, hay una frase muy reveladora de Pilar Urbano, una conocida escritora, periodista, que escribió que podrán ser un par, como las alpargatas, pero nunca una pareja. Eso se escribía en el año, pues cerca al año 2000 o 2000 poco, en nuestro país. Entonces, bueno, pues este es un poco este recorrido, creo que es importante, así que lo he hecho a toda velocidad por la historia de las personas LGTBI, porque creo que es muy importante, No es simplemente una cuestión de historia para conocerlo a título anecdótico, es que realmente venimos de ahí y el pensamiento con el que nos hemos construido y el pensamiento con el que se ha construido la sociedad viene de aquí. Y evidentemente que hemos evolucionado y que hemos evolucionado muy rápido, pero hay cuestiones que es que no voy a decir que las llevamos en el ADN, pero sí que hay algo de eso, de que en el ADN social, pues centenares de años de esta persecución salvaje, tenaz, continuada, sin pausa, porque no ha habido un momento de pausa. Antes, viendo el museo, hablábamos de los derechos de las mujeres, cómo durante la República en España florecieron y fue un momento muy positivo para la igualdad de las mujeres, pero eso no ha sucedido con los derechos de las minorías sexuales. No ha habido un momento, no se ha conocido en la historia un momento en el que esto fuera de otra manera. De hecho, lo que se conoce es de la diversidad sexual a través de los documentos, son sentencias de la Inquisición, juicios, es prácticamente lo único que existe. No sabemos otra cosa más allá de las personas que fueron condenadas por estas prácticas. La vida que pudieran hacer, pues evidentemente no existe. Bueno, hay alguna referencia, puede haber alguna referencia en alguna obra literaria, pero en alguna pintura, pero siempre desde luego aparecen en las penas del infierno. Entonces no sabemos realmente qué es cómo han vivido las personas que se salían de la norma sexual, no en España, en el mundo, no se sabe. A partir del siglo, de 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre, y a partir de ahí la cultura de los derechos humanos se va desarrollando en paralelo con el feminismo y se va construyendo una ideología de los derechos de la persona. Es decir, unos derechos que son inviolables, que son universales y que cada vez más empiezan a incorporarse derechos sexuales. Lo que en principio en 1789 no se entendía así, pero sí que es la base para que en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 ya empiezan a estar las bases para que se respeten los derechos a la vida privada y a la dignidad de las personas. Entonces se empieza a construir una cultura jurídica y de todos los niveles, emocional también, por la que
la prevalencia se pone más del lado del individuo, de los derechos de la persona, que de los derechos sociales, entendidos como la obligatoriedad de mantener una estructura y unas jerarquías sexuales y una obligatoriedad de conformar las familias en un único sentido. La famosa frase bíblica de creced y multiplicaos, que era un poco como el mantra que debía prevalecer en las sociedades, pues bueno, empieza un poco a ponerse en cuestionamiento, no solo para las minorías sexuales, también para las mujeres. Es decir, lo de crecer y multiplicaos, bueno, pues si queremos y si nos apetece, ¿no? Empieza también a cuestionarse que la función de la mujer sea procrear con los hijos que Dios le dé, etcétera, etcétera. Pero todo esto, vuelvo a repetir, estamos hablando de antes de ayer. O sea, quiero decir que lo hemos vivido algunas personas, que aquí estamos, personas que hemos sido peligrosas sociales, que si salíamos a la calle vestidas de determinada manera o sacando pluma de determinada manera, podías acabar en comisaría. Y de hecho, acababan algunas personas en comisaría. O sea, esto es la historia de personas que vivimos ahora. Bueno, a mí me pilló muy joven, pero desde luego las personas que ahora tienen 70, 80 más años, esas personas vivieron el miedo a terminar en la cárcel por ser como eran. Pero bueno, todo este proceso del que he hablado, y perdóname porque es que me asfixio un poco con la mascarilla, genera el concepto de identidad sexual. Es decir, si antes existía los actos sodomíticos por los cuales podías ser juzgado, ahora empieza a incorporarse la idea de que la sexualidad puede generarte una identidad. Es una idea que sirve políticamente para reclamar, como estrategia, para reclamar derechos. En cuanto que perteneces a una minoría, te juntas con otras personas de esa minoría y de esta manera empiezas a reclamar derechos, pero que también sirve emocionalmente, y voy a repetir mucho la palabra emocional porque en cuestión de derechos identitarios no puede ir separado lo que es el derecho legal del derecho emocional. El derecho emocional a quererte a ti mismo, a sentirte a ti mismo, a reconocerte a ti mismo. Entonces, las identidades sexuales, el ser gay, el ser lesbiana, el ser bisexual, el ser transexual, es una forma, algunas personas lo llaman etiquetas, algunas otras pues lo llaman una forma de ponerte nombre y de ser capaz de ponerte en una posición en el mundo, y que además esa posición no sea de subordinación y de víctima, sino que sea de una posición con un sentido y con un lugar en el mundo donde realmente te puedas reconocer y puedas ser reconocido. Estos son un poco los hitos que España ha ido viviendo, pero ya os digo, desde 1978, subiendo peldaños en el reconocimiento social y legal de las realidades LGTBI. En el 78 se despenaliza. En 1990, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la homosexualidad no es una enfermedad. Fijaos que es el 1990. O sea, que es que son 30 años lo que llevamos sin ser enfermos. Un poquito más sin ser delincuentes. 30 años sin ser enfermos. En el 2005 se da la batalla del matrimonio igualitario. España por fin reconoce que no se puede negar el derecho a formar una familia legalmente constituida por motivo de orientación sexual, y eso es un paso importantísimo, importantísimo. No solo para las personas LGTBI, sino realmente para toda la sociedad, porque es poner la igualdad en el centro de la legalidad. La igualdad a todos los niveles. En el 2006 esto se lleva al Tribunal Constitucional y se pone en cuestión. O sea, hay un partido de gobierno que cuestiona que todas las personas, toda la ciudadanía española pueda tener acceso al matrimonio. En el 2006.
En el 2007 se aprueba la Ley de Identidad de Género, se reconoce el derecho a la identidad de género, un derecho que ahora, sorprendentemente, vuelve a ser cuestionado por algunos sectores de la sociedad, algo que lleva desde 2007 sin cuestionamiento. En el 2012 el Tribunal Constitucional por fin responde a ese requerimiento sobre el matrimonio igualitario. Y ahí sí que es un momento histórico, porque allí el Tribunal Constitucional dice, no solo es constitucional que las personas homosexuales tengan derecho al matrimonio, es que sería totalmente inconstitucional que no lo tuvieran. O sea, que por favor zanjemos esta cuestión y no volvamos a discutir sobre la igualdad por orientación sexual en este país. Eso es muy importante, es una fecha, pero nuevamente es en 2012, hace 9 años. A partir del 2014 empieza a haber una serie de leyes autonómicas que empiezan a desarrollar más derechos concretos para las personas LGTBI y trans, a reconocer el derecho a la autodeterminación de las personas trans. Porque hay 11 comunidades autónomas en nuestro país ya que reconocen el derecho a la autodeterminación de las personas trans, un derecho que todavía a día de hoy a nivel estatal no está reconocido. Pero que a mí me parece que es un derecho tan básico y tan fundamental como el derecho que exigíamos al matrimonio, por lo que significa. Porque significa que una persona es dueña de su propio destino, es dueña de su propia realidad y no tiene que venir una tercera persona a decirle quién es y cómo tiene que llevar a cabo su vida. Pues eso todavía no lo tenemos en nuestro país. Sí que tenemos una serie de sentencias del Tribunal Constitucional, que luego veremos alguna, que sí que han ido labrando una jurisprudencia bastante sólida acerca del derecho a la identidad de género. Luego, otro hito internacional, todavía no en nuestro país, no lo hemos conseguido, pero a nivel médico, por decirlo de alguna manera, la Organización Mundial de la Salud en 2018 ya despatologiza las realidades trans. Esto es algo que también, o sea, hay que comprender lo fuerte que suena que en 1990 todavía fuéramos considerados por la clase médica enfermos las personas homosexuales o bisexuales. Bueno, pues las personas trans hasta 2018 han seguido con ese estigma de la patologización. Legalmente siguen en España con ese estigma porque para cambiar el sexo registral en nuestro país, por la ley de 2007, sigue siendo necesaria un diagnóstico médico y 2 años de tratamiento. Esa es la situación en la que se encuentran las personas trans a día de hoy en nuestro país. ¿Por qué es tan complicado trabajar los derechos LGTBI? Bueno, aparte de por toda esa tradición que hemos comentado de siglos de persecución, de estigma, de incomprensión, pues es que hay, claro, la orientación sexual, la identidad de género, son cuestiones que tienen unas características muy específicas que os paso a comentar, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores que otras características que generan identidad, pero que desde luego son específicas y que si no se entiende esa especificidad, pues es complicado aplicar medidas, políticas públicas para defender esa diversidad. La principal característica es la invisibilidad. Es decir, tú no eres una persona LGTBI si no te manifiestas como tal, porque la sociedad te presupone cisexual y heterosexual. Entonces, si yo no lo digo, es que no podéis saber, si podéis sospechar por mis movimientos o esto, pero no lo vais a saber. Con lo cual, claro, la discriminación también es bastante invisible, porque en muchas ocasiones, si la persona no es homosexual, ¿cómo vas a probar que la discriminación que se le está haciendo es por homofobia si no hay prueba de... Quiero decir que no hay sujeto, no hay víctima? La invisibilidad lleva aparejada la falta de apoyo familiar.
En un principio, luego la familia puede apoyar, por supuesto que sí, pero en principio es que el individuo, la persona, tiene que manifestarse como LGTBI para que la familia acepte o no acepta. Esto es importantísimo. Para la construcción emocional de las personas LGTBI, esto es fundamental. No es simplemente que te juegues el sustento, que te puedan echar de tu casa, que puedas vivir una situación difícil de incomprensión. Es que, claro, es que todas las personas LGTBI vivimos una etapa de nuestras vidas más larga o más corta en las que tememos la falta del afecto del núcleo familiar. Eso es así. Y quien diga que no lo ha vivido, pues yo no me lo creo, porque no, quiero decir que hay familias que lo ponen más fácil, por supuesto, pero siempre está la construcción de tu realidad con la duda de si los seres que te ofrecen el hogar, el sustento básico, te van a aceptar o no te van a aceptar como eres. Además, un estigma tan fuerte como ha llevado la orientación sexual o la identidad de género es contagioso. Es decir, no solo sufre el estigma la persona LGTBI, sino también alguien que se aproxima a esa persona, porque es susceptible de ser también LGTBI, por lo tanto que caiga sobre ella el estigma. No hace falta ser ballena para ser de Greenpeace, pero sí existe el prejuicio de que sí que hace falta ser gay, lesbiana, etcétera, etcétera, para acercarte a una asociación LGTBI, para hacer políticas LGTBI. Estamos hablando de una situación que está cambiando, evidentemente, y que ahora ya no es tan, pero vamos, a lo mejor tan radical como la estoy presentando, pero sí que esto está en la base de lo que significa ser LGTBI y en la dificultad de desarrollar políticas públicas a favor de esta población o de la igualdad de esta población. El continuo de la LGTBI-fobia quiere decir que no existe una discriminación en un ámbito de la vida. En una investigación que hicimos les preguntábamos a los adolescentes cuáles eran los ámbitos de su vida donde se sentían más discriminados. Y nos encontramos que no existían esos ámbitos, que es que vivían una discriminación o un miedo a la discriminación global, 360 grados. En la familia, como hemos comentado, por supuesto en la escuela, en el grupo de amigos, en el ámbito deportivo, por supuestísimo, desde luego si son religiosos en el ámbito religioso. Allí donde se movían estos chavales o sentían una cierta discriminación o sentían el miedo a ser discriminados si revelaban su orientación o su identidad. El horizonte de la injuria quiere decir que el grito de maricón, por ejemplo, no es neutro. No lo sufre simplemente la persona a quien se le está diciendo. Cualquier persona que hemos oído en un momento de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestra inseguridad, sea la edad a la que sea, que se gritaba maricón, todos, incluso las mujeres lesbianas, bisexuales, han sabido que ese insulto era para ellas. Desde luego era como poco un aviso a navegantes. Quizá hoy a ti no te está cayendo, pero desde luego en cualquier momento te puede caer. Y el insulto maricón es la máxima penalización que en un colegio le puede caer a un niño. Todo esto lleva a que exista una normalización de la LGTBI-fobia. O sea, la gente entiende que de alguna manera esto le sucede porque esto es así, porque esto ha sido siempre así y siempre lo será, y porque de alguna manera tienes tú la culpa. Es sorprendente hablar con adolescentes, y estoy hablando de adolescentes del siglo XXI de ahora mismo, y que te dicen que sale reiteradamente la frase: he tenido mucha suerte porque mis amigos nunca me han pegado. He tenido mucha suerte porque mis amigos me aceptan. Es que eso es un comentario que a mí me duele, me abre las carnes. Pero ¿cómo puede ser una suerte que tus amigos no te peguen? Tus amigos no te pegan. O sea, quiero decir que eso es algo que ningún niño debería vivir. En una conversación con dos jóvenes, me decía uno, dicen, es que yo no he vivido la discriminación por ser gay. Y le dijo el amigo, dice, pero si cuando salías del instituto te apedreaban. Dice, bueno, pero eso no pasaba nada.
O sea, ese chico había vivido su adolescencia saliendo del instituto, corriendo para que no le tiraran piedras por ser amanerado. Y él lo vivía como que no le había pasado nada. O sea, que no había conocido la homofobia. Entonces, claro, para que veáis lo difícil que es. Claro, esto, el chico al que apedreaban, es que luego cuando hablas con responsables políticos, es que te dicen tranquilamente, no, pero si esto no pasa nada, si es que ahora ya, bueno, mi hija tiene una amiga que es lesbiana y pero a ver, pero un caso concreto, me estás hablando de acabar con una estructura secular, de siglos de persecución, de siglos de estructura de discriminación, y porque existan unos cuantos casos felices que por suerte cada vez son más, y es verdad que cada vez es más fácil para los adolescentes salir del armario y esto. Pero bueno, a lo que voy es que todo esto hace que exista una institución social que es el armario. El armario es decir, una construcción a base de la heteronormatividad, de una heterosexualidad y una cisexualidad obligatoria y de una presunción de heterosexualidad y de cisexualidad. Entonces, es difícil zafarse de esta institución. Sigue siendo, y ahora veremos alguna cifra, sigue siendo una minoría las personas LGTBI que viven fuera del armario en todos los ámbitos de su vida. Hoy por hoy, lo que nos dicen todos los estudios es que sigue siendo una minoría las personas LGTBI que consiguen librarse de la institución del armario. Por eso se creó la estrategia del orgullo, porque el armario lleva implícito también el sentimiento de vergüenza. Todo esto que hemos visto, todo este estigma histórico, cultural, ponedle los calificativos que queráis, implican que la identidad LGTBI se desarrolla desde el sentimiento de vergüenza. Para superar ese sentimiento de vergüenza se ha creado el concepto del orgullo, que no es, como dicen algunos, una creencia de que somos superiores, sino una creencia de que no nos merecemos vivir bajo esa vergüenza, que realmente podemos vivir bajo el orgullo de ser como somos, ni mejores ni peores, sino como somos. Entonces, el orgullo es una estrategia personal, individual, pero que también debe entenderse como una estrategia política a nivel público. Es decir, a mí me parece muy importante que las administraciones públicas entiendan que el orgullo es algo a proteger y a potenciar, porque es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario para la supervivencia emocional de una parte de la ciudadanía. ¿Que hay otras estrategias? Por supuesto que hay otras estrategias, pero yo creo que ninguna tan poderosa como el orgullo. El orgullo no solo como un día de fiesta, sino como concepto, como celebración de la diversidad, como celebración de que podemos ser diferentes siendo iguales en derechos. Ese concepto de orgullo que por suerte ya empieza a estar protegido. Antes hablábamos de 13 comunidades con legislación en la que se protege el orgullo y se obliga a las administraciones a hacer una cierta celebración de este concepto. A ver, como me estoy yendo de tiempo, pues quería daros algunos datos para que entendáis, porque las cifras siempre es como que visibilizan más la cuestión para saber en qué estamos. Esto es una encuesta que hizo la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, una macroencuesta con 160.000 personas encuestadas en toda Europa, pero en España solo 20.000 personas LGTBI encuestadas. Y lo que os decía, el 53% solo es abiertamente LGTBI, pero no en todos los ámbitos de su vida. Luego, según entras en el detalle, el 42% se han sentido discriminadas en los últimos años por ser LGTBI, el 8% ha sufrido un ataque físico o verbal por este motivo,
Solo el 11% de esos ataques llegan a ser denuncias. Si hablamos en el caso de las personas trans, estaríamos hablando de que el 63% se ha sentido discriminadas en el último año. En el caso de las mujeres trans llegamos a 2 de cada 3. Y luego estos dos datos que he separado para que entendamos que incluso si se protegen derechos básicos como el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, sigue habiendo la discriminación emocional, que os decía antes. 1/3 de las personas LGTBI evita ir a determinados lugares por miedo y el 48% no se da la mano en público con su pareja. Es decir, 1 de cada 2 ciudadanas españoles LGTBI no va a dar una muestra de afecto a su pareja en público. A mí eso me parece que es terrorífico. O sea, terrorífico, ¿cómo no nos planteamos en este país que eso no se puede tolerar? O sea, es que si esto lo dijera el 50% de la población, no sé, sería un escándalo. O sea, imaginaos que una persona de cada 2 no se atreviera a ir de la mano de su pareja por la calle. O sea, esto a mí me parece un escándalo. Bueno, como es de una minoría sexual, pues no genera tanto escándalo. Estos son datos del Ministerio del Interior en cuanto a delitos de odio. La orientación sexual y la identidad de género es la tercera causa de delitos de odio en nuestro país. A lo largo desde 2013 que se empiezan a recoger, esto es así. En el último informe aumentó un 8,6% los delitos de odio denunciados. Y es la segunda causa que más crece. En la cuestión de discurso de odio online, según la Comisión Europea, 1/5 de los discursos de odio son homofóbicos o transfóbicos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una circunstancia que es invisible, como hemos dicho al principio, o sea, que ni siquiera el porcentaje de población LGTBI, que puede rondar el 10% de la población, según algunas estimaciones, pero es que no es visible, es que la mayoría no es visible porque no vamos de la mano de nuestras parejas por la calle, no nos atrevemos. Entonces, aún así, 1 de cada 5 discursos de odio va dirigido a esta población y la tercera causa de delitos de odio es por este motivo. Bueno, en el tema educativo las cifras son, para mí, muy preocupantes, muy preocupantes. Es una de las primeras causas de acoso escolar. La vivencia de la mayoría de los adolescentes LGTBI es de sensación de acoso, de miedo, de inseguridad. Y cuando preguntas a la gente que ha vivido el acoso homofóbico cuáles han sido las consecuencias, se descubre que el 17% de quienes han sufrido este acoso ha intentado el suicidio en una o más ocasiones a lo largo de su adolescencia. Es decir, entre 3 y 5 veces más del riesgo de suicidio que tiene un adolescente en términos generales. El insulto homofóbico, la agresión, esto es conocida por toda la juventud. Esto, a partir del tercer punto, estamos hablando de un estudio hecho por el CIS en 2011. Sí que es verdad que todavía no se ha vuelto a repetir para ver cómo ha evolucionado desde entonces, en 10 años. Estamos en ello en el Ministerio a ver si lo conseguimos. Pero es que eso, el 79% de la juventud española ha oído este tipo de insultos o burlas. El 23% ha presenciado amenazas. Es algo que se conoce, que se sabe, que esto sucede y que se tiene asimilado dentro de una cierta normalidad. El 6,4% ha presenciado palizas a homosexuales o transexuales. Una cosa que es bastante sorprendente. En el caso de las personas trans, todo se multiplica por 2, por 3, todo es una situación de... fijaos que la escolarización está 17 puntos por debajo de la población general. Es verdad que últimamente la cosa ha mejorado mucho, pero sigue habiendo mucho abandono escolar y mucha sensación de discriminación.
A ver, voy a ir un poco más deprisa porque este último punto también es bastante terrorífico. El 50% de las personas trans retrasa o anula citas médicas por miedo a la discriminación. O sea, la relación de la discriminación con la salud en las personas trans es una cuestión preocupante y algo que realmente los poderes públicos tienen que afrontar. Y que está muy relacionado con la ley trans que está preparando el Ministerio y que está teniendo tanta oposición. Las políticas públicas LGTBI, ¿cómo están en nuestro país? Pues están dispersas por el sistema, la estructuración autonómica que tenemos. Los servicios sociales, como sabéis, pertenecen a las comunidades autónomas. El Estado tiene simplemente que establecer las bases de derechos mínimos. Entonces, en las comunidades autónomas cada una interpreta los derechos LGTBI de una manera. Entonces, puedes encontrarla en las políticas de familia, puedes encontrarla en las consejerías de Asuntos Sociales, en juventud, en igualdad. Ahora sí que empieza a haber una conciencia de una cierta especificidad y ya hay comunidades autónomas que están empezando a establecer políticas específicas LGTBI. Debo decir que el País Vasco es pionera en estas cuestiones, gracias entre otros, a la labor que hizo el Ararteko durante 10 años, que sí que entendió que había que trabajar específicamente los derechos LGTBI por todo esto que os vengo de contar. Y una cosa que está ocurriendo en estos últimos años, pero que es algo muy reciente, es la incorporación, pero que nuevamente en el País Vasco ya lo tuvisteis, la incorporación de activistas LGTBI a puestos de responsabilidad política en las políticas públicas LGTBI. Y a mí eso me parece muy importante, por lo que os decía al principio, porque creo que la sensibilidad para comprender el alcance de lo que es trabajar por los derechos de las personas LGTBI es muy importante. Y no quiero decir que una persona cis heterosexual no pueda tener esa sensibilidad, que por supuestísimo y hay gente, pero creo que sí que es muy importante que se incorpore gente que ha estado al otro lado de la batalla a realizar esas políticas, que como os digo están dispersas porque ya hay 13 comunidades autónomas con algún tipo de legislación, o ley de igualdad LGTBI o ley trans. Hay comunidades autónomas que tienen las dos. Y el reconocimiento de la autodeterminación de género, aquí pone 10, yo creo que está equivocado, yo creo que son 11 comunidades y habrá 12 el mes que viene, si nada lo impide, porque Canarias está a punto de sacar una nueva ley de identidad de género, de derechos trans, con también reconocimiento de la autodeterminación. Luego, las leyes están siendo desarrolladas a ritmos muy diversos. Hay comunidades autónomas como Madrid que tiene 2 leyes, pero que no se han implementado en absoluto, prácticamente son inexistentes, a pesar de que son bastante de vanguardia y llevan ya 5 años aprobadas. Y hay otras comunidades autónomas, en cambio, que sí que están haciendo muy bien sus deberes y que, bueno, que están avanzando. Entonces, bueno, pues eso, tenemos que hay un reparto competencial que hace que las políticas estén bastante dispersas y muy poco coordinadas. Pues, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que ahora se ha recuperado con este gobierno en la actualidad, pero que las políticas de igualdad han pertenecido en los últimos 3 años a 3 ministerios diferentes. Ministerio de Sanidad, Vicepresidencia del Gobierno y ahora Ministerio de Igualdad. No hay ninguna continuidad, lo que se hacía en un gobierno al año siguiente ya no valía, se volvía a empezar y, bueno, entonces hay como una conciencia de que algo hay que hacer, en algún sitio hay que poner estas políticas públicas, pero no se sabe muy bien dónde colocarlas. La verdad es que esa es la sensación que se tiene a nivel estatal y en la mayoría de las comunidades autónomas. Yo pienso que es que no saben muy bien qué hacer con estas políticas. Más allá de en algún momento colgar la bandera el Día del Orgullo o dar alguna subvención a alguna asociación. Pero no hay mucho más
hay mucha más conciencia de qué se puede hacer con políticas de igualdad de trato para el colectivo LGTBI. Por eso a mí me pareció muy importante en el año pasado, cuando el nuevo gobierno decidió no solo recuperar el Ministerio de Igualdad, sino crear por primera vez en la historia una Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos para las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Es decir, nombradas con todas las letras. No solo por una cuestión simbólica, que ha sido muy emocionante a lo largo del año recibir llamadas, recibir correos, hablar con gente que te decía, casi con lágrimas en los ojos, lo emocionante que había sido ver que hay un espacio en el Gobierno específico para reconocer todo ese pasado de discriminación, de dolor, y para poner políticas que remedien estas situaciones. Es una dirección que obedece a dos mandatos muy claros de la Constitución española. El artículo 149 establece que es responsabilidad del Gobierno establecer unos principios básicos de igualdad que deben ser el suelo por debajo del cual no se puede pasar en ningún territorio español. Y el artículo 9.2, que reconoce que la igualdad legal no es sinónimo de igualdad efectiva. Entonces, lo que dice es que los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden que esa igualdad legal llegue al día a día de las personas e impida su participación pública y social en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que por primera vez ahora hay una conciencia de que la Constitución española obliga realmente a tomar cartas en el asunto de la desigualdad, no solo a hacer grandes discursos con el artículo 14 de la Constitución. Esto es un poco lo que os hablaba de la Dirección General. ¿Qué cosas positivas tiene la Dirección General? Pues aparte de eso, de crear un espacio institucional simbólico y hacer que haya políticas específicas en este campo que no vayan aparejadas al Instituto de la Mujer como estaba anteriormente y que, bueno, que era pues como que no se sabía muy bien qué hacer y se hacía un estudio, pero en realidad no había gente especializada diseñando estrategias para la igualdad. Se ha llevado a cabo ya el primer encuentro entre comunidades autónomas con las consejerías que tienen responsabilidades de derechos LGTBI. El año pasado ya hubo un encuentro para coordinar un poco, para conocer las buenas experiencias entre unas comunidades y otras. Es verdad que hay comunidades que están haciendo cosas muy interesantes, pero que no traspasan más allá de sus territorios. Bueno, pues ya ha habido un encuentro, este año vamos a repetirlo, para que las comunidades autónomas puedan traspasarse información y avanzar en este. Estamos a punto de sacar ya el Consejo de Participación de Personas LGTBI, que es el órgano que va a servir para coordinar a la sociedad civil, a las asociaciones LGTBI con las administraciones públicas, tanto ministerios como comunidades autónomas y ayuntamientos. Luego se está desarrollando un paquete normativo, que son las dos leyes de las que ahora voy a hablar, y se va a desarrollar también una estrategia cuatrienal LGTBI para transversalizar las políticas que tienen que hacer desde todos los ámbitos los poderes públicos para llegar algún día a alcanzar una igualdad plena. Porque aparte de todo lo que hemos hablado de una desigualdad en la forma de estar en el mundo, de estar en la ciudadanía, sin miedo a ser reconocido, sin miedo a la revelación, pues siguen existiendo además otra serie de vulneraciones graves de derechos que cuando decimos con el matrimonio igualitario alcanzamos la igualdad plena, bueno, pues no es verdad. Se dio un paso muy importante y fue simbólicamente fundamental, pero no es verdad que hayamos alcanzado la igualdad plena. Sigue habiendo terapias de reconversión, lo que se llama terapias de reconversión, que no dejan de ser torturas para evitar que seas como eres.
Esto no solo sigue existiendo en España, sino que además es que son apoyadas incluso por arzobispos. O sea, quiero decir que en algunos obispados se practican estas terapias. A los bebés intersexuales se les sigue operando de urgencia para evitar el estrés que sufren las familias al no tener claro el sexo del bebé intersex. Las parejas de mujeres no tienen igualdad a la hora de filiar a sus hijos, es decir, los hijos de las parejas de mujeres tienen una inseguridad jurídica porque si la pareja no está casada, la única forma para filiar a su hijo pasa por la adopción por parte de una de ellas, con lo cual si la madre, por ejemplo, muere en el parto, el niño queda desasistido en inseguridad jurídica completa, porque no se reconoce a la pareja si no está casada. En el acceso a la reproducción asistida todavía sigue en marcha la prohibición del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la seguridad social a mujeres que no demuestren la infertilidad, la patología que les lleva a la infertilidad, o de su pareja varón si han estado practicando el coito durante los 12 últimos meses. Eso es todo lo que sigue diciendo la ley española a día de hoy. En cuanto a movilidad exterior, hay muchos problemas para las familias LGTBI para moverse por el mundo. Esto es un problema que, por ejemplo, para las personas que trabajan en el ámbito diplomático, pues es un problema para desplazarse por determinados territorios. Y luego, pues la cuestión trans. Es que la cuestión trans es fundamental. O sea, es que nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, si no se produce un escándalo con lo que le pasa a las personas trans es porque son una minoría muy minoritaria. Pero hoy por hoy sigue habiendo una cuestión de principios básicos, que es que tienen que ir a un médico a que les reconozca quiénes son. Y si no, eso no tienen el derecho al cambio de sexo registral. El cambio de sexo registral no es una cuestión puramente de, bueno, pues es que a mí simbólicamente me apetece que ponga aquí. Es que hay numerosos estudios que demuestran que es la principal causa de discriminación. Es que las personas trans no solo son más felices cuando consiguen una coherencia entre su sexo registral y su realidad, su identidad de género. Es que es el pasaporte, por decirlo de alguna manera, para evitarles discriminaciones en el acceso a la vivienda, en el acceso al mundo laboral, en la educación, en la sanidad, en todos los ámbitos de su vida. Entonces, bueno, pues aparte de la población trans, pues necesita una serie de políticas activas, porque el paro que conocen, el riesgo de caer en prostitución o en exclusión social es muchísimo más elevado que en la población general, etcétera, etcétera. Y bueno, y en cualquier caso, la igualdad social, que como hemos hablado, pues evidentemente todavía está por alcanzarse. ¿Qué es el contenido, qué es el paquete normativo que está preparando el Ministerio de Igualdad? Que ya lo tiene preparado, de hecho. Son dos leyes, una ley de igualdad LGTBI y una ley de igualdad real y efectiva para las personas trans. La ley de igualdad LGTBI es una ley antidiscriminatoria específica para garantizar la igualdad de trato para las personas LGTBI, con todo tipo de medidas antidiscriminatorias en todos los ámbitos y un poco medidas que intentan paliar todos esos déficits que hemos comentado anteriormente, la prohibición de las terapias de conversión, la solución del problema de filiación, del acceso a la reproducción asistida, etcétera, etcétera. Se hace mucha incidencia en la formación de profesionales, porque por mucho que la ley diga que tienes derecho a algo, si tú luego vas a los médicos y no respetan tu nombre, no respetan cómo te tienen que tratar, pues quien habla de médicos puede hablar de jueces, de educadores, etcétera, etcétera. Cuerpos de seguridad.
etcétera. Entonces, la ley establece la creación de unas estrategias cuatrienales, establece la creación de una autoridad nacional contra la discriminación, una figura que coordinará las políticas del Gobierno para que desde todos los ámbitos de las administraciones públicas se trabaje en la línea que marquen las estrategias cuatrienales. Se prohíbe las cirugías cosméticas de reasignación para bebés intersexuales, etcétera, etcétera. Y luego está la ley trans, que es una ley mucho más pequeñita, que en realidad lo que hace es modificar la ley de cambio registral de sexo del 2007 para acceder al cambio registral, como dicen los estándares internacionales de derechos humanos, de una manera sencilla, clara y con seguridad jurídica, basándose en el principio de la autodeterminación. Y esto va unido, por supuesto, lleva incorporada la despatologización, evidentemente si hay autodeterminación hay despatologización, y una serie de medidas de acción positiva para salvar la brecha que el colectivo trans sigue teniendo a día de hoy. Estos son un poco los fundamentos en los que se basa la ley trans. La libre autodefinición de la identidad de género, según viene recomendado por distintos organismos como Naciones Unidas, Comisión Europea o el Consejo de Europa. El derecho al cambio registral para menores, que eso ya el Tribunal Constitucional en 2018 estableció que la ley 2007 es inconstitucional por dejar a menores con suficiente madurez y permanencia en la transexualidad y estabilidad en la vivencia trans fuera de la ley. Entonces es que hay que cambiarla sí o sí, porque el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho. Y se incluye también a las personas extranjeras, que también quedaban fuera de la Ley 3/2007. Estos son los artículos de la Constitución en los que se fundamenta, por supuesto, el 14, que es el artículo básico que dice que no puede haber ninguna desigualdad ante la ley por ninguna condición o circunstancia personal o social. El artículo 10.1, que habla del libre desarrollo de la personalidad. El artículo 15, que habla de la integridad física y moral de las personas. Y el 18.1, que garantiza el derecho al honor y a la propia imagen. Estos son un poco, pasando así deprisa y corriendo, los fundamentos constitucionales de la ley trans. Los fundamentos jurídicos internacionales son numerosos. Hay ya una amplia colección de recomendaciones. Es verdad que son recomendaciones, que no son acuerdos firmados por España, no hay una obligación pero desde luego sí, los estándares internacionales ya tienden a recomendar que el tratamiento legal del género se haga basándose, como dijo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que recomendaba a los Estados desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles basados en la autodeterminación. Y esto es básicamente lo que ha recogido el Tribunal Supremo en sentencia del 2019 al hablar de la ley que tenemos actualmente en España. El año pasado fue un año importante para los derechos trans porque apareció un informe encargado por la Comisión Europea en la que se volvía a incidir en la necesidad de tratar el cambio registral con el principio de la autodeterminación. Y esa es la recomendación que hace a los Estados en esta ocasión, no ya el Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sino la Comisión Europea. En su estrategia LGTBIQ para los años 20 a 2025 vuelve a hacer esas recomendaciones a los Estados miembros de la Unión Europea. Luego estas son las sentencias que he comentado ahora del Tribunal Constitucional. Luego tenemos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cada vez van más en la línea de sancionar a los Estados por obligar a las personas trans a elegir entre varios derechos fundamentales.
El derecho, por ejemplo, la última sentencia a este respecto contra Rumanía era porque Rumanía obligaba a las personas trans, pues ahora no recuerdo si era a la esterilización antes del cambio registral. Entonces, lo que vino a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el Estado no puede someter al chantaje a una persona a tener que elegir entre dos derechos tan fundamentales, como es el derecho a su identidad de género o el derecho a no ser intervenido quirúrgicamente o químicamente si no es tu voluntad. Entonces, bueno, pues esto más o menos yo creo que lo vamos a dejar aquí. Este es, como resumen, diríamos pues que eso, que no tenemos todavía todos los derechos reconocidos las personas LGTBI, que incluso los que están reconocidos no están verdaderamente disponibles para todas las personas. Que sí que es verdad que España ocupa, según la ILGA Europa, el 6º lugar en Europa en cuanto a respeto de derechos LGTBI, ocupamos el 2º puesto, luego descendimos al 13, subimos al 9 y ahora estamos en el 6º lugar porque las comunidades autónomas han ido mejorando. El Estado no ha hecho subir de la posición 9ª a España desde el 2007. No es lo mismo, hemos hablado en bloque de las personas LGTBI, bueno, las personas trans sí que las hemos dejado un poco a otro nivel, pero evidentemente no es lo mismo ser un hombre gay blanco que una lesbiana gitana, no es lo mismo ser bisexual. Ser intersexual lo he puesto en interrogantes porque a lo mejor aquí todavía hay gente que no sabéis lo que es una persona intersexual y no lo digo como crítica porque realmente se sabe tan poco de las personas intersexuales que es que no se sepa si tienen derechos o no, es que no se sabe que existen. Y se da una prevalencia en algunos estudios de más de un 1% de la población, que puede estar en algún estadio de la intersexualidad. Seguimos con el agujero negro constitucional de la ausencia del derecho de autodeterminación. Luego, por supuesto, la edad es un hándicap importante porque lo que decíamos antes, las personas mayores de una determinada edad es que ni siquiera en muchos casos son capaces de nombrarse a sí mismas porque es que han vivido en la persecución. O sea, es que han tenido que aprender a desarrollar su identidad en la ilegalidad, en el ocultamiento. Entonces, bueno, pues ha llegado un momento en el que no son ni capaces de nombrarse. Por supuesto, no es lo mismo vivir en el centro de Madrid que vivir en un pueblo de Castilla. Y básicamente, pues yo creo que hay que comprender que el armario social sigue existiendo, sigue prevaleciendo y que entonces todas las medidas que no hagan dinamitar esta institución social van a ser, como poco, cortas e insuficientes. Y por último terminar con esta frase, los derechos se conquistan, se usan y se defienden, porque los derechos que están adquiridos no quiere decir que vayan a ser derechos que vayan a perdurar. Y de hecho la realidad que están viviendo ahora las personas trans nos pone en evidencia eso. Cuestiones que en el 2019, no vamos a ir más atrás, en el 2019 había un total consenso político y se presentaba una proposición de ley para modificar la Ley 3/2007 basada en la autodeterminación de género y eso era aprobado por todo el arco parlamentario. Ahora, probablemente, con un gobierno de coalición progresista, probablemente no vaya a ser reconocido ese derecho porque se está cuestionando no ya solo el derecho de autodeterminación, sino el derecho de identidad de género en algunos sectores supuestamente progresistas. O sea, estamos en la cuestión trans en una involución que a mí me preocupa especialmente. Me parece muy, muy, muy preocupante y creo que debemos hacer una reflexión profunda al respecto. Pero bueno, pues en esta cosa de entre dos aguas, de que por un lado se avanza, por otro lado se retrocede, por no hablar, no voy a entrar, claro, en el avance de la ultraderecha, que en ningún caso va a beneficiar a los derechos de las minorías de ningún tipo, pero desde luego no a las minorías sexuales. Y nada, pues estoy a vuestra disposición por si queréis
alguna pregunta, comentarios o lo que queráis. Muchas gracias, Jesús. Izaro, Antxia, ¿puedes subir? Bueno, vamos a invitar a subir a la mesa a Izaro Antxia para que nos parecía importante que en el curso participara también una persona trans que nos pueda trasladar un poco su visión personal sobre la nueva ley, las críticas, los pros o los contras que puede encontrar la ley. Y bueno, pues muchas gracias por venir, porque además en tiempos ¿cómo se llama? El control perimetral, que en Bilbao también ya estamos todos en zona roja, venir hasta aquí era bastante complicado. Así que muchas gracias y tienes la palabra. De nada. Pues nada, a ver, yo creo que pues difiere un poco de lo que acabamos de escuchar ahora. Bueno, yo creo que sí ha cambiado un poco la opinión de muchos sectores de la sociedad en cuanto a la ley trans de ahora a hace años, es porque ha cambiado también la voz que se escucha en las calles. Han cambiado muchísimas cosas para mí. Ha cambiado el hecho de que ahora lo que, y lo digo así, nos venden es que pues, una persona que es un hombre, que tú lo ves, es un hombre, no ha hecho ninguna transición ni nada, de repente pueda decir que es una mujer y que esa persona está sufriendo lo mismo que, por ejemplo, he podido sufrir yo o ha podido sufrir una persona transexual que ha pasado por un montón de discriminaciones. Se está igualando realmente. Esta ley lo que está haciendo es igualar esa parte. A mí eso me parece que es un paso atrás. Si hablamos de que la ley del 2007 se ha quedado vieja, estoy completamente de acuerdo. Si hablamos de que hay que legislar el tema de la infancia, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema también el de la infancia del que yo no puedo opinar mucho. Primero porque sí que he tenido la experiencia, tuve mi experiencia, pero probablemente no tenga nada que ver con la que hoy en día puedan tener las amachus y los aitachus con sus hijas y sus hijos trans. Entonces, es algo que yo prefiero escuchar y después que sean las personas involucradas las que puedan tomar parte en ello y decidir, ¿no? Luego creo que la ley trans al final tiene lagunas, para mí tiene lagunas, sí que tiene lagunas jurídicas. Creo que las leyes, lo estudié hace un tiempo, tienen que estar basadas también en la costumbre y la costumbre española, cuando dejas un agujerito por el que tú puedes hacer trampa, implica que se va a hacer trampa. O sea, sí que estamos hablando de algo que como dicen, hay otros países, en otros países no ha pasado. En otros países, pues si empezamos a comparar otros países con España, pues igual hay muchas cosas en las que pues mucha gente tendría que ponerse muy roja, ¿no? Para poder pensar en una ley como esta. Yo creo que hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas para crear una ley más justa que la que había en 2007. Hay fórmulas para que no sea tan patologizante o que sea menos patologizante. Aunque yo creo que realmente la mayor parte de la patología de esa ley, en gran parte, sí que es cierto que 2 años de hormonación es una auténtica salvajada, o sea, es una brutalidad. Sí que es cierto que las unidades de género están hechas de tal manera que realmente son eso, unidades de género. O sea, es el género lo que les importa a muchos de los doctores y doctoras que están ahí, por eso pues te hacen la famosa prueba de la vida real que tanto nos espanta a veces. Entonces, pues bueno, son cosas que se pueden cambiar. Yo creo que en cuanto a las... Estoy de acuerdo en que el hecho de no tener cambiado un DNI, pues sí que hace que tú sufras discriminación, pero yo creo que eso también se podría paliar en cierto modo. Es decir, tú una vez que quitas la letra del DNI
y le dejas a una persona que se ponga el nombre que le dé la gana, es decir, todo el mundo sabemos que ahora vamos a un registro civil y hay nombres de hombre, nombres de mujer. Si eres hombre, eliges un nombre de hombre. Si eres mujer, eliges un nombre de mujer. Claro, todo eso es lo que hay alrededor. Todo eso es igual lo primero que hay que anular. Porque si en el momento que esa letrita famosa no aparezca en el DNI y que cualquiera tenga el derecho de elegir el nombre que le dé la gana, cuando yo enseño mi DNI, mi tarjetita, estoy hablando del DNI, de la tarjetita, no estoy hablando de lo que luego jurídicamente y legalmente pueda aparecer, se explique, pues bueno, cuando yo presento esa tarjetita, en el momento que ahí aparece mi foto, aparece mi nombre y no tiene por qué aparecer ninguna letra, yo no tengo por qué sufrir ninguna discriminación en ese sentido. Y esto sí lo he vivido, es decir, yo he vivido el tener un DNI con una foto y un nombre que no se corresponden, con un sexo y una foto que no se corresponde. Ese es el problema. He estado durante 2 años así, ese es el problema. Eso te causa angustia, eso te causa un montón de cosas. Eso es lo que te causa. Igual que si tú vas a hacer una entrevista de trabajo, tú en tu currículum no vas a poner sexo. Tú, si entregas tu DNI, si tienes tu currículum en el que viene un nombre, un apellido, una foto y se corresponde con la tarjeta que tú llevas, no tendrías que tener más discriminación que la discriminación que puedas tener cuando esa persona te entrevista y te ve cara a cara y te escucha la voz o te mira a la cara. No deberías tener más discriminación que esa, que ella es bastante. Pero estamos hablando de esas cosas, ¿no? También podemos hablar de lo que puede suponer el hecho de que un hombre vaya y directamente, sin hacer nada, se diga que es mujer en un registro civil y esto lo haga mucha gente. Hay muchas... Nosotros, para justificar la violencia de género, muchas veces se usan estadísticas. Esas estadísticas pueden tener un problema bastante serio, ¿no? Y luego, a mí pues me hablan del tema de las cárceles, ¿no? El tema de las cárceles a mí pues me choca un poco, ¿no? Me choca un poco porque me dicen, no, si tú has cometido el delito antes de que esté la ley, te van a juzgar como lo que eras. O eso entendido, ¿no? Eso entendí en la ley. No estoy segura al 100%, pero creo que eso es lo que ha defendido mucha gente y lo que he leído por ahí. Vale, ¿y si lo haces después? Si ya, entonces, eso se pierde. Hablamos del deporte, que es lo que me toca más de cerca también en este sentido, ¿no? Que sí, que mucha gente dice, bueno, pero solo por el deporte no se va a fastidiar mucha gente. Hombre, hay mucha gente que vive del deporte. Por desgracia, hay muchas mujeres que no pueden vivir del deporte. Por desgracia. Pero podría ser un problema. Estamos hablando también de que, ostras, si yo lo he dicho muchas veces, si yo antes de empezar a hormonarme hubiera empezado a lanzar peso, ahora mismo me tendría tortícolis de tanta medalla de oro, pero claramente. Y sin embargo, empecé más tarde y de hecho mis marcas han ido bajando desde que empecé. Entonces, son cosas que se ven, incluso corriendo los 100 metros. Yo he corrido los 100 metros muchas veces antes y mi tiempo era de 1 segundo o 2 segundos. 1 segundo o 2 segundos en 100 metros, fijaros lo que es. O sea, si alguien ha corrido un 100 metros, un 200 metros, que se imagine lo que es 1 segundo o 2 segundos sin entrenar. O sea, es una auténtica salvajada. Yo he tenido la suerte de jugar al fútbol en categoría masculina sin hormonarme y en categoría masculina hormonada y en categoría femenina hormonada. Entonces, hay una diferencia brutal de arrancada, hay una diferencia brutal
de todo. O sea, probablemente si yo ahora estaría sin hormonar y estaría jugando al fútbol, metía 50 goles por temporada. Porque me iba a llevar a mucha gente por delante, simplemente. Por el hecho de que soy mucho más rápida, mucho más fuerte y tengo, aparte de mi altura, que esa no me puedo cortar las piernas, tendría esas características que ahora mismo no tengo. Es más, que ahora mismo van hacia abajo. Entonces, yo creo que esa ley afecta a más sectores que al sector LGTBI. Entonces, yo creo que es una ley que, sin darle el mando a otros sectores o a otros ámbitos de la vida, se puede modificar y se puede llegar a un consenso para que ni sea una ley tan patologizante como la anterior, ni sea una ley que, si tú quieres salvaguardar los derechos humanos de las personas trans, hay que tener cuidado, no sea que vayamos a pisotear los derechos humanos de otras personas. Y en ese caso tendríamos que plantearnos, ¿no? Al final, yo en esta vida cada vez más veo que llegan momentos en los que para conseguir lo que queremos todo vale. Y yo creo que en esto no puede valer todo. O sea, tiene que haber un término medio, tiene que haber un consenso para que esta ley sea justa. Y una ley tiene que ser justa. Si no es justa, yo no entiendo de seguridad jurídica. Yo soy una deportista mediocre que hace sus deportes y no entiendo de seguridad jurídica, pero sí entiendo de valores y entiendo de muchas cosas que me han enseñado desde que era pequeña, y que no todo vale para conseguir lo que quieres y que no siempre se puede conseguir el 100% de lo que buscas, sino que muchas veces si perjudicas a otra parte tendrías que intentar que eso no suceda. Así que yo creo que probablemente podría decir más cosas, pero ahora mismo no se me pasan por la cabeza. Así que si alguien quiere preguntar, yo estoy encantada de contestar. No sé si quieres comentar o abrimos un debate. Sí, bueno, contar que la ley se ha hecho basándose en textos entregados por organizaciones trans y por organizaciones LGTBI, en concreto la trans por organizaciones trans, que se ha hecho un proceso de trabajo durante 6 meses con todas las asociaciones trans, o todas las que se han podido localizar del Estado español, que no ha habido ninguna organización trans que haya discutido el derecho de autodeterminación, que todas nos han transmitido que no es aceptable ninguna ley que no reconozca el derecho de autodeterminación, porque no existe despatologización si no hay derecho de autodeterminación. Perdona que te contradiga, pero en el momento en el que tú estableces los mecanismos para que alguien, una tercera persona, decida quién eres, estás patologizando, estás quitando el derecho fundamental a ser tú la única persona que puede decir cuál es tu identidad de género. Porque ¿cómo voy a decidir yo, como funcionario del registro civil, si a mí me parece bien la prueba que tú me traes? ¿Qué prueba me puedes dar tú de que eres una mujer? ¿Qué prueba me puedes dar? Es que yo cuando voy al registro civil voy sabiendo lo que soy y mostrando lo que soy. Que realmente muchas veces hablamos de que pues eso no es importante, pero a la hora si hablamos de discriminaciones, eso es lo importante a la hora de la discriminación. Sí, muchas cosas son importantes, pero la pregunta es, ¿cuál es el punto intermedio? Pero es que el del registro civil no decide. Sí. Sí, eso es lo que se está pidiendo que suceda para que, en contra de esta ley, que sea el funcionario del registro civil el que tiene que reconocer las pruebas que las personas trans le presenten, y él tiene que validarlas como válidas o no válidas. Bueno, yo te estoy hablando de que se puede llegar a un consenso. No sé lo que se está diciendo ahora, eso ya no lo sé. Eso me lo estás diciendo ahora. Pero eso es lo que te pregunto, es que no sé a qué consenso se puede llegar entre que sea yo quien decido quién soy o que sea un tercero. Es que no sé cuál es el consenso al que se puede llegar. Quiero decir que es una cuestión de principio fundamental. Es lo mismo que el derecho al aborto.
O sea, es que ¿quién tiene que decidir el derecho al aborto de una mujer? Yo decido si a ver, cuéntame. No, tú no. No me parece que sea lo suficientemente justificado. Es que es el mismo principio de autodeterminación que las mujeres llevan defendiendo toda la vida. Lo que hay que comprender es que la diversidad del ser humano es infinita y que las formas de ser mujer, igual que las formas de ser hombre o de ser persona no binaria, son infinitas. Y entonces, establecer unos mecanismos para que sea la sociedad la que decida cuál es la forma correcta de ser mujer, cuál es la forma correcta de ser hombre, es que ya va en contra del principio básico de la ley. Y vuelvo a lo que comentaba hace poco, es que la ley, lo que es la modificación del registro, se ha cogido palabra por palabra la proposición de ley que presentó el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados en 2019 y que fue aprobada en comisión. No llegó a ser aprobada porque se decayó la legislatura prematuramente, que fue aprobada en comisión parlamentaria con el voto a favor de todos los partidos políticos. 2 años después, el mismo texto presentado por otro partido político no vale. No vale. Y yo, si queréis, os pido que hagáis el ejercicio de comparar los dos textos, el de 2019 y el de 2021. Es literalmente, se ha cogido un texto y se ha reproducido en el nuevo. Y ahora no vale. Y no vale con razonamientos que es que además, es que yo creo que ya están trasnochados. Es que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no se puede exigir hormonación, porque es que no existe la transexualidad como trastorno. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud reconoce que no es un trastorno, ¿cómo la ley en España sigue exigiendo un diagnóstico médico y además una hormonación? Algo que es que ya ha rechazado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Tribunal Supremo Español. Entonces es que lo que hay que hacer es aceptar que estamos en 2021, que los tiempos han evolucionado y que lo que hay que reconocer es el derecho de autodeterminación de todas las personas, no solo de las personas trans, de todas las personas. Vale, entonces lo que me está... Uy, es que se ha caído solo, yo le he dado antes. Lo que me estás diciendo es que una persona que no ha, cuando hablamos de discriminaciones, una persona que no ha hecho ningún cambio, que aparece, va por la calle una mujer normal entre comillas, pero creo que me estoy explicando, sufre exactamente las mismas discriminaciones que puede sufrir una mujer transexual que se la ve, que igual acaba de empezar un tratamiento, acaba de empezar una transición sin tratamiento, que hay muchas que transicionan sin tratamiento, está sufriendo la misma discriminación. Y entonces, creamos una ley que compara, que lo que hace es decirte que esas dos personas sufren lo mismo. Para mí es que la transexualidad no existirá como trastorno, pero entonces, ¿qué es la transexualidad? Que alguien me lo cuente. Y no estoy hablando de un trastorno mental, estoy hablando de que no es una elección, no es algo que yo he elegido, es algo que personalmente yo he luchado durante 34 años contra ello. Entonces, he luchado contra ello en una sociedad en la que nunca me ha dicho a mí que, como no tenía el aspecto que he llegado a tener después, en ningún momento me ha dicho que me ha negado algo en ese momento. Y sin embargo, mi propia cabeza, mi propio, digamos, sí, voy a decirlo, mi propio cerebro, en ningún momento ha podido aceptar mi cuerpo tal y como era. Y ya no te estoy hablando de mi cuerpo vestido, te estoy hablando de mi cuerpo desnudo. Es decir, mi problema no era que yo vistiera con una ropa, que yo tuviera el pelo de una manera, que yo tuviera... No, mi problema era los procesos biológicos por los que pasaba mi cuerpo, digamos.
por el hecho de haber nacido como hombre. Entonces, todo eso lo quitamos, todo eso deja de existir y decimos que todo esto es que una persona simplemente que eso no me ha pasado. O sea, que eso no me ha pasado. Que yo, si hubiera cogido, hubiera dicho un día voy al registro civil y me dicen, nada, yo soy mujer, ya está, punto. Ya está, todo se olvida. O sea, eso no ha existido. Eso está ahí, eso existe, eso viven las personas transexuales. Las personas transexuales existimos y vivimos y pasamos por una serie de cosas. Entonces, al final, si comparamos eso con el hecho de que alguien simplemente vaya a un registro civil, un hombre vaya a un registro civil y diga soy mujer, vale, venga, ya te puedes ir para casa, ya está. Con todo lo que ello supone, porque cambiarse el sexo registral no es que me cambien una letra por otra. O sea, luego ahí supone un montón de cosas, jurídicamente también. Entonces, yo creo que estamos metiendo, hemos cogido un saco en el que antes había 2 sacos, ahora hemos cogido un saco, lo hemos metido todo en el mismo saco, le hemos revuelto y hemos dicho, vale, esto. Y ya está. Y no hablamos de nada, hablamos de esto. Y bueno, a mí, por ejemplo, el hecho de que me digas que la ley esta la han consensuado todas las asociaciones LGTBI, pues sinceramente no me vale. Porque que sí, las asociaciones LGTBI son también parte interesada en el asunto. Entonces, lógicamente, las asociaciones LGTBI iban a consensuar esta ley, vamos, no me cabe ninguna duda. Entonces, sinceramente, o sea, yo sigo pensando que sí, que la despatologización está muy bien, pero también está muy bien hablar y sacar todo, no tener todo en el mismo saco y que... A mí antes no me importaba que me dijeran que era una mujer trans, a mí antes no me importaba, porque bueno, pues ya estaba, o sea, eres una mujer trans, soy una mujer trans. Yo ahora no quiero que me digan que soy una mujer trans, porque considero que dentro de trans hay mucha gente que solo están ahí por decisión política. Yo no tomo una decisión política. Lo mío, o sea, era o paso por esto o me tiro por un acantilado. O sea, no había más. Entonces, sinceramente, me parece bien que la gente tome sus decisiones políticas, me parece perfecto, pero creo que se mezclan muchas cosas y que esto realmente a muchas personas transexuales no las beneficia. A ver, ¿hay por ahí alguna...? Yo tengo una pregunta, porque entonces, gracias por la exposición y por todo, me ha gustado mucho, pero mi duda es, entonces, para ti como mujer trans, la problemática de toda esta ley es que no me acaba de quedar claro. Bueno, aparte de eso, entonces para ti solo existe una binariedad de géneros, porque o eres mujer trans o eres hombre trans, y la problemática se halla en el registro porque a ti se olvida todo ese bagaje de transicionar. No acabo de entender, porque según yo lo veo, la autodeterminación está ahí. No sé, es que no me ha acabado de quedar claro cuál es la problemática como mujer trans que ves tú de todo esto. Es que géneros hay muchos, sexos solo hay 2. Por eso. Entonces, la problemática de que un hombre llegue un día al registro y diga yo me identifico como mujer. Pues en el momento que ese hombre cambie el DNI, que lo haga mucha gente por una decisión política, va a haber muchas cosas a los que va a afectar. Porque ese hombre dice yo me identifico como mujer, punto, ya está, me voy mañana a competir en el deporte femenino. Con lo que está pasando el deporte femenino y lo que sigue pasando, y a pesar de que se están consiguiendo muchas cosas, ocurre, ya está. O sea, esa persona va a tener ventaja sobre muchas personas que están
que hacen un trabajo brutal día a día, semana por semana, mes a mes, para intentar ganarse la vida con eso, que no lo consiguen, y va a entrar ahí solo porque ha cogido, ha ido a un registro civil y ha dicho, soy mujer. Pero Creo que habrá un uso ético del cambio de género, Claro, pero ¿no? es que lo estás poniendo, es como, lo voy a jugar a una... Es como cuando yo era pequeña y mi madre hacía algo que no estaba bien y me decía mi madre, no vuelvas a hacerlo, ¿eh? Se daba la vuelta y se iba. Pero ¿existe Y me algún dejaba al lado la caso, tentación. ¿existe alguna casuística de que esto haya sucedido? Porque es que no existe. No hay ley aquí. ¿Eh? No, aquí no hay una ley, No, con pero, lo cual no, pero en Europa sí que hay en 9 países y en todo el mundo en 15 países y no existe ninguna casuística porque el cambio registral de sexo es tan brutal, como tú dices, lo que significa que es que creer que alguien va a hacerlo por ir a una competición deportiva, que la ley luego establece mecanismos de dificultar que luego se revierta, o sea que no es tan fácil como que tú vienes y te cambias cada semana según se te antoja. Y la legislación española tiene muchos mecanismos para prevenir los fraudes de ley. O sea, nunca en una ley se cuestionan derechos fundamentales porque puede haber un fraude de ley. Es que eso es hablar como que la ley de violencia de género no tiene sentido porque es que las mujeres van a denunciar a los hombres como locas. Cada vez que nos enfademos con un hombre, pues venga, es que me ha ejercido. A ver, eso no existe. Existe un 0,014% de los casos, como existen fraudes de ley en todas las leyes. Pero claro, cuestionar derechos fundamentales por un supuesto fraude de ley, que además no existe casuística en todo el mundo. Hay tres palabras. Había una por aquí. Bueno, vale. Ahí, Bueno, primero un placer, porque siempre el buen conocimiento sobre la legalidad española es bienvenido. Y si no te creo haber entendido mal, yo creo que lo que te refieres, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es la banalización de esa transición. ¿Me entiendes? Como, no, yo no he sufrido nada, a mí no me ha pasado nada, Entonces yo creo que es esa banalización de esa transición que para ti es tan importante porque has sufrido muchísimo. Lo que creo que es la diferenciación entre el colectivo, a lo mejor LGTBI, y el colectivo trans, ¿no? Y creo que, además, los dos problemas que existen para mí son los menores. Yo estoy a favor totalmente de la autodeterminación. Somos personas iguales. A mí no me vale el sexo ni nada. Somos personas, punto. Pero en los menores y el problema del problema queer. Del gran sector del esto femenista, los partidos feministas, que se niegan en rotundo que eso no existía en el 2019. Toda la problemática de qué es ser mujer. Y estamos hablando de pesos muy pesados, como Amelia Valcárcel, que es una de las grandes pesos pesados del movimiento feminista español. ¿Y en el 2019 Amelia Valcárcel no conocía la proposición de ley de su partido? Yo he oído a Amelia Valcárcel y está totalmente en contra ahora mismo de la banalización también de lo que es ser mujer. Totalmente, pero eso es lo que yo me sorprendo, porque en el 2019, cuando lo presenta su partido, Amelia Valcárcel no dijo ni una palabra y no había ningún problema con esa proposición de ley, y en cambio en el 2021 Amelia Valcárcel se lleva las manos a la cabeza con la misma proposición de ley cuando es un proyecto de ley de un partido que no es el suyo. Eso es lo que a mí me parece cuestionable. A mí lo que verdaderamente veo el problema es en los menores. Después que cada uno... Y también la banalización de yo llego al registro civil y ahora soy mujer. Pero es que los menores... Y el fraude de ley, claro que existe. Soy jurista también. El fraude de ley existe. Porque el fraude de ley se da... no se da... tú en la calle no vas diciendo voy a favorecer la ley. Es como el dinero negro. O sea, tú haces lo que te da la gana. Mientras te lo dejen hacer... La cárcel, mira, es otro tema que me... Y otro de los temas es la violencia de género, con el tema del cambio. Ahí puede haber una colisión de derechos muy seria. Pero ¿por qué va a haber colisión de derechos? Es porque si de repente un hombre se hace mujer o una mujer un hombre, la violencia de género está enfocada a las mujeres. Voy a hablar un poco de ese tema. Mira, esto públicamente no lo he dicho nunca, pero yo durante 6 años he sufrido violencia con mi pareja.
He sufrido violencia psicológica, incluso he llegado a recibir violencia física. ¿Qué ocurre? Cuando yo sufría esa violencia, que es condenable, obviamente, a mí la sociedad no me veía como me ve ahora. En aquel momento yo no había ni salido del armario, aunque esa es una frase que no sé si todavía tiene tanto sentido, ¿no? No había salido del armario. Entonces, yo soy capaz de entender que la violencia que yo recibía cuando aquello no es la misma violencia que yo podría recibir ahora si yo ahora mismo pues, estuviera con un hombre, por ejemplo, que tampoco, bueno, nunca se puede decir, está bueno beberé, pero no, en principio no es algo que tenga pinta de pasar. Pues no es la misma violencia, porque esa violencia se basa en una posición jerárquica. O sea, el hecho de cuando hablamos de la violencia de género, sobre la violencia doméstica, estamos hablando de que en la sociedad hay hombres que están aquí, hay mujeres que están aquí, y desde aquí arriba ejerces la violencia, y es mucho más grave ejercer la violencia desde arriba que ejercer la violencia de frente. O sea, obviamente, porque tú te estás aprovechando de tu privilegio para ejercer esa violencia. A mí jamás he hablado con amigas y he hablado incluso con amigas que son abogadas y tal de este tema, y le he dicho, yo jamás voy a decir que he sufrido violencia de género, porque es que no es así, o sea, no considero que la haya sufrido. Y esta ley lo que hace es que igual sí la podía haber sufrido, o que... Sí, es que, eso es otra cosa de las que puede banalizar esta ley. No, estás hablando de una ley que no existe. O sea, no existe. O sea, la violencia de género es la que se ejerce sobre las mujeres. Legalmente, mujeres. Si no eres legalmente mujer, no es violencia de género. Y si eres legalmente mujer, es que ya está funcionando así. O sea, las personas trans que tienen legalmente reconocimiento de mujeres, si sufren violencia por parte de sus parejas varones, están sufriendo violencia de género. Eso es así ya en España. O sea, lo único de lo que habla esta ley es de los requisitos. Efectivamente. De los requisitos. Pero no cambia nada ni la ley de violencia de género, ni cambia el régimen de prisiones, porque en el régimen de prisiones ya hay una directiva del año 2006, que establece que las personas pueden ir a un módulo según su identidad de género sentida. Eso ya es así en España desde 2006. Lo que pasa es que eso es con una directiva de la Dirección General de Prisiones, y lo que se quiere ahora es subirlo a rango de ley. Pero eso en España, este miedo que ahora se ha generado de ¿qué pasará en las prisiones? Es que ya está pasando. Los horrores que estén pasando ya están pasando. Y nadie ha encontrado nunca un problema. Entonces ahora de repente se quiere hacer esa ley, ¿y qué va a pasar en las prisiones? Pues en las prisiones pasará lo mismo que está pasando desde 2006, lo lógico, que la gente vaya a los módulos donde se vaya a preservar más su dignidad y su integridad psíquica y física. Eso es lo que va a pasar con la ley, lo mismo que está pasando desde el 2006. ¿Me vais a perdonar? Quedaba, creo, alguna pregunta, es que a las 9 tenemos que estar... Sí, por eso es lo que iba. Queda una pregunta, pero creo que estaba, lo siento, creo que estaba esta chica antes, ¿no? Sí, pásale ya. No, yo también estoy tan sorprendida como tú por estos cambios que ha habido del 19 aquí, ¿no? Y me preocupa muchísimo, entre otras cosas, ya no solamente por eso, sino porque, efectivamente, como tú decías, ¿dónde estaba Valcárcel? Que ha habido en los partidos, el partido que está dando marcha atrás tiene todavía en vigor sus conferencias y sus congresos donde avalaban la ley del 19, o sea, el que habían presentado en el 19. Y bueno, me parece muy duro decirlo, pero no se han atrevido a sacar esto a colación hasta que la extrema derecha ha sacado el tema a fondo, del tema del biologicismo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que no es que lo quiera denunciar, sino que es que me parece que es un problema que es real y sobre todo de cara a qué va a pasar en adelante, ¿no? Es decir, que ahí está, que la legislatura dura lo que dura y que tienen el posicionamiento que tienen ahora mismo, ¿no? Y por otra parte hay una cuestión que también están manejando mucho, que me sorprende mucho, es cuando se habla de que los derechos de unos atacan los derechos de otros. Yo conozco muchas leyes que sí que hacen perder a algunos sectores, pero no son sus derechos, son sus privilegios, que no es lo mismo. Entonces, que un derecho
ataque el privilegio de otros, bienvenida sea esa ley, ¿no? Y lo que quiero decir es, ¿cómo ves el futuro? Porque yo lo estoy viendo enmarañado, además no está viendo un debate abierto y respetuoso. Las redes, bueno, yo ya no entro en las redes, ya me cansa que me insulten. Entonces, pues digo, bueno, pues discutir vosotras. Entonces, ¿qué futuro le ves a la ley esta y a los derechos de las personas trans en este país? Porque yo estoy realmente preocupada, asustada, aparte del cabreo, ¿no? Pues creo que sí, yo también estoy muy preocupado, la verdad. Sí, creo que se está juntando dos líneas de agresión a los derechos de las personas trans, por un lado la ultraderecha y por otro lado algunos sectores del feminismo, que yo insisto, es que no solo la ley del 2019, la proposición de ley del 2019, es que hay 11 comunidades autónomas que reconocen el derecho de autodeterminación. Es decir, el 80% de la población española ya tiene reconocido ese derecho. Lo que no tiene reconocidos es unos requisitos más sencillos, transparentes y ágiles como establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Eso es lo que no tienen reconocido. Pero el derecho de autodeterminación ya está prácticamente en todo el territorio. ¿Dónde estaban esas posiciones cuando se aprobaron en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017? Es que en octubre del año pasado se aprobó la ley cántabra, que reconoce el derecho de autodeterminación para las personas trans. ¿Dónde estaban esas oposiciones en Cantabria en octubre del 2021? O sea, ¿por qué esas oposiciones que no suceden en Cantabria sí suceden en el Ministerio de Igualdad? Yo llevaría la pregunta un poco por allí. ¿Qué sucede en el Ministerio de Igualdad para que yo no voy a entrar en cuál es el futuro? Sí que me parece que es preocupante, porque es verdad que la violencia que se está ejerciendo psicológica y física incluso contra las personas trans está siendo muy, muy grave y muy preocupante, contra menores trans en los colegios. Cuando no habían tenido ningún problema, las asociaciones de familias nos están denunciando que sus menores están empezando a sufrir agresiones en los colegios. Esto es muy preocupante. A ver, esto ya tuvimos experiencia con la ley del matrimonio. Es verdad, también era una ley que vulneraba derechos, el derecho a la familia tradicional. O sea, se sentían vulnerados porque pudiéramos casarnos dos personas del mismo sexo. El debate era prácticamente idéntico, si lo recordáis. ¿Qué pasaba en ese momento? Que no había redes sociales. Entonces, la magnificación ahora de todo es brutal. Los ataques que antes no se producían de esa manera tan impune, ahora existe una impunidad total en redes sociales. Yo no me atrevo a... Por otra parte, también el debate está permitiendo que muchas personas trans puedan ser llevadas a aportar su voz y sus vivencias. Y me parece estupendo que haya diversidad de formas de verlo dentro de las personas trans, porque las personas trans evidentemente son tan diversas y con opiniones tan diferentes como el resto de las personas. Faltaría más. Entonces, creo que la parte buena es esa, que se está permitiendo cobrar la voz para las personas trans. Entonces, con todo eso, pues tenemos que hacer el pastel, a ver qué sale. Bueno, ya lo siento, me toca la ingrata labor de interrumpir el debate porque podríamos seguir aquí, yo creo que 2 horas tranquilamente. Quiero agradecer a Izaro y a Jesús que hayan venido aquí, al Museo de San Telmo y a María Luisa Valenciaga, siempre apoyando los cursos de Derechos Humanos. Y bueno, pues sin más, os recuerdo que el próximo jueves tendremos otra sesión aquí con Álvaro Gil Robles. Y muchas gracias. No.